Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a Ilustre, la Nación de la Cultura. Hoy tenemos un nuevo evento de entrada libre para todos ustedes que nos acompañan y nos apoyan desde diferentes países del mundo. Nos acompañan en este momento, lo veía en el chat, personas desde Argentina, muchísimos en Uruguay, en Chile, Perú, Ecuador, Colombia, México, en Estados Unidos, no sé en qué otros países, pero pueden escribirlo en el chat. Nos alegra tenerlos a todos ustedes para hablar el día de hoy de la caída del Imperio Romano, con muchísimos signos de interrogación, porque lo que quisiera hablar hoy es justamente cómo cae un imperio o cómo cae una civilización y si es correcto eventualmente hablar de una caída cuando nos referimos a la civilización romana. Pero antes de dar inicio a esta conferencia, quería presentarles a parte del equipo. Los que ya han estado en nuestras conferencias de entrada libre lo saben perfectamente. Con nosotros están Juana y Manuela, quienes hacen de estos eventos algo posible, están encargadas de la logística y de responder a todos sus inquietudes a través de las diferentes plataformas. Para los que vienen por primera vez, Ilustre es una iniciativa hispanoamericana de cultura en la que buscamos conectar a especialistas académicos de diferentes disciplinas con un público como ustedes, con ganas de conocer más, de entender mejor el mundo y hacerlo de manera entretenida. ¿Sí? Entonces esa es la iniciativa de Ilustre y por eso tenemos estos espacios de entrada libre para que todos ustedes nos puedan acompañar y puedan participar desde sus hogares, oficinas o donde se encuentren digamos, en estas especies de momentos culturales que espero los hagan volar en el tiempo, viajar en el espacio, los desconecten de sus realidades y les permitan ir a un imperio romano en el siglo V, VI y VII, o lo que quedaba del imperio romano. Mi nombre, para los que no me conocen, es Juan Camilo Vergara, soy el director de Ilustre. Me formé como historiador en la Universidad de la Sorbona en París, donde tuve muy buenos profesores de historia romana, algunos de los más reconocidos en el continente europeo, y después me especialicé en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, donde hice una maestría y un doctorado también de historia. Y desde hace 6 años, con dos amigos, montamos Ilustre y nos hemos dedicado a ofrecer este tipo de contenidos fácil, digamos, agradables de entender y que nos permitan tener una conciencia de lo que es el mundo actual. Por eso, de nuevo, antes de iniciar, quería invitarlos a que probaran las membresías de Ilustre, que son suscripciones por un mes o por un año, y si les gusta, se pueden quedar con nosotros y esa es una excelente manera de apoyar la cultura en el continente americano y sobre todo la cultura en español. Entonces los invito a que entren en el enlace que se encuentra justo acá abajo. Al entrar en este mundo de la cultura, en este mundo de la historia, de la literatura, su visión del mundo va a cambiar y les prometo que van a entender muchísimo mejor el presente, porque a mi manera de ver, y yo lo aplico para mí mismo, la cultura es tal vez la mejor herramienta para estar mejor informados. Y obviamente si les gusta este contenido de entrada libre, pues los invito a que nos ayuden también con un like en el live, que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, Facebook, en YouTube, y que pues de esa manera quedemos conectados porque estaremos subiendo muchos contenidos adicionales a nuestras redes sociales. No siendo más, voy a poner ahora sí mi presentación para explicarles a ustedes de qué se va a tratar esta conferencia, que he llamado Roma, la caída del imperio, ¿sí? Pero podríamos ponerle un signo de interrogación a la palabra caída. ¿A qué nos referimos con la caída de un imperio? ¿A qué nos referimos con la desaparición de una civilización? No es un asunto tan fácil. En la historia, digamos, de antaño, la historiografía de antaño, se hacía un énfasis muy fuerte en los grandes personajes
y en las grandes rupturas de la historia. Tal vez el especialista de la historia romana más famoso, Teodoro Mommsen, es el que más insiste en la ruptura, pero hoy en día la historiografía contemporánea se enfoca mucho más en las continuidades después o durante la caída del Estado romano como tal. Por eso vamos a hablar de dos temas que parecen bien curiosos cuando hablamos del Imperio Romano, y es que hablaremos de los primeros reinos bárbaros, es decir, el inicio de la Edad Media, y nos concentraremos en la continuidad romana y en los cambios que produce la llegada o la aparición de estos reinos bárbaros, creando una civilización cristiana cuyas bases son el Imperio Romano, pero también la cultura de esos primeros reinos. Voy a hacer entonces una introducción antes para ubicarlos a ustedes en el espacio y en el tiempo, porque todos hemos oído hablar del Imperio Romano, pero rara vez nos ubican en el tiempo y en el espacio cuando hablamos del Imperio Romano. El Imperio Romano fue el estado más exitoso de la antigüedad y probablemente el más exitoso de la historia hasta la Revolución Industrial, siglo XIX, y es un imperio que tendrá una fabulosa capacidad de administrar el territorio, de crear instituciones sólidas y de movilizar tropas para proteger sus fronteras. Sin embargo, como todo Estado humano, como todo lo que tiene que ver con la humanidad, pues va a vivir un periodo de dificultades que terminará llevándolo a la desaparición. La última gran dinastía de la antigüedad romana, que vamos a llamar los severos, es una dinastía de militares que realmente llevará al imperio a una crisis. Es una crisis que inicia en el siglo III después de Cristo. Y es tan importante esa crisis que cuando hablamos del siglo III en Roma, realmente el tema central es la crisis del siglo III. Ese es el tema de todos los historiadores, porque es el momento en el que la moneda se devalúa, la inflación estalla en el imperio romano, las pestes empiezan a aparecer en el imperio, sobre todo la peste antonina, y finalmente esto va a golpear la capacidad del ejército de defender sus fronteras. Simultáneamente a esto, la sensación de pérdida del norte y de pérdida de la fuerza de los romanos, que nunca habían realmente sido derrotados de manera contundente por ningún enemigo, pero ahora había muchas dificultades. Esas dificultades harán que muchos empiecen a cuestionarse si el paganismo, que eran las religiones de la antigua Roma, no debían ser reemplazadas por un refuerzo moral, por un cambio que garantizara la paz pública y la seguridad de las fronteras. Y en ese contexto aparece el cristianismo. No porque sea llamado una religión que tarde o temprano saldría vencedora, sino porque aparece en un contexto particular en el que un emperador llamado Constantino el Grande se va a convertir al cristianismo en el año 312 y cambiará para siempre el destino del cristianismo y el destino del imperio romano, porque poco a poco Constantino el Grande, que restaura el orden, que saca al imperio romano de la crisis del siglo III, pues va a crear una civilización bastante nueva, que es la civilización de la Roma cristianizada. Es en ese contexto, posterior al siglo IV, de un imperio romano debilitado, cristianizado o cada vez más cristianizado, que veremos la desaparición y la continuidad del imperio, no con necesariamente sucesos puntuales. Lo que voy a hablar en esta conferencia no es necesariamente cómo se saquearon los templos paganos en la Roma antigua, sino los largos procesos de fusión que dieron nacimiento a la Edad Media, un periodo de tiempo de más de 1000 años que va a marcar a la Europa cristiana. Pero hay algunos sucesos puntuales que debo mencionar, obviamente. ¿Sí? Lo primero es que en el año 410, el rey de los visigodos, Alarico, personaje que ha pasado a la historia como, ¿no? como el que va a saquear Roma,
entra a la ciudad, a la capital o a la antigua capital del Imperio Romano, saquea la ciudad y le demuestra a los romanos como a sus enemigos que el imperio estaba en un proceso de debilitamiento intenso. Habían pasado 800 años sin que ningún ejército se hubiera tomado la ciudad de Roma, 800 años, y de repente un rey bárbaro entraba triunfal a la ciudad. ¿Sí? Esto va a ser visto como una catástrofe, los bárbaros en Roma, pero lo más interesante ni siquiera es la toma de Roma por parte de Alarico. Lo más interesante es que unos siglos más tarde, 400 años más tarde, otro bárbaro del norte, un personaje llamado Carlo Magno, ¿sí? O Carlos de los Francos, va a entrar también a Roma en el año 800, en diciembre del año 800, y en vez de ser visto como un nuevo saqueo de Roma o una nueva invasión de los bárbaros, va a ser recibido por el Papa, va a ser coronado como emperador romano, y eso lo que quiere decir es que entre el inicio de la caída de Roma y la llegada de Carlomagno, en 400 años, algo tuvo que pasar para que el bárbaro germánico se convirtiera en el defensor de la romanidad, en el restaurador de la romanidad. ¿Cómo es eso posible? Pues es lo que les voy a explicar en los siguientes minutos. Mm, Ahora sí, iniciemos entonces con, con nuestro análisis, habiendo puesto un poco las cosas en su sitio. Y empecemos con la instalación de los primeros reinos bárbaros, que podríamos poner unas fechas entre el 410, la llegada de Alarico a Roma, y el 450. Es un periodo de 40 años que es el desenlace realmente de un Estado romano debilitado. Cuando muere Teodosio, uno de los últimos grandes emperadores de Roma, en el año 395, va a ser el último emperador en reinar sobre las dos grandes regiones del imperio, el oriente griego y el occidente latino. Teodosio es el último, entonces, en gobernar todo este territorio, desde el Atlántico hasta el Tigris y el Éufrates, desde el Rin y el Danubio hasta el Sahara. Después de él, el imperio va a estar en una crisis tan fuerte que lo van a dividir en dos partes. Y de esas dos partes, solo la oriental sobrevivirá con Constantinopla como capital y durará 1000 años más, solo que lo conoceremos como el Imperio Bizantino, y la parte occidental va a ser sumergida por los bárbaros que cruzan el Rin y el Danubio en el siglo V. Bueno, después de Teodosio, el imperio entonces se divide en dos. El oriente va a ser gobernado por Arcadio y el occidente por Honorio, dos emperadores bastante mediocres que van a acelerar realmente la crisis de este fabuloso estado que conquistó el mundo conocido. Va a surgir un nuevo tipo de emperador con ellos, que ya no era ese brillante personaje civil que caminaba por las calles de Roma y todo el mundo lo respetaba, como un Marco Aurelio, como un Adriano, como un Augusto, como un Vespasiano. No, ese tipo de emperador ya no existe. El emperador magnánimo, poderoso, ultra educado, eso ha desaparecido. Estos últimos monarcas son monarcas absolutos, más parecidos a un monarca medieval que a un gran emperador romano. Sus órdenes son transmitidas por los prefectos del pretorio, es decir, por los jefes del ejército, a la fuerza, porque el ejército ahora es el Estado. Y el imperio romano se divide en unas unidades administrativas que estoy seguro que les van a llamar la atención. ¿Sí? Los gobernadores de Roma se van a llamar los vicarios, y los vicarios van a gobernar las diócesis del imperio. Son dos palabras muy importantes porque justo en el momento en el que el cristianismo y la iglesia cristiana se está desarrollando, la terminología de la iglesia cristiana, digamos, va a ser adoptada del imperio romano. La palabra vicario realmente no es de la iglesia católica, y diócesis tampoco es un término de la iglesia
católica, es un término del Imperio Romano tardío. En este momento de debilidad del Estado central, los impuestos no entran fácilmente. Esa es tal vez la principal razón de la caída de Roma. Hay una especie de corrupción burocrática que se ha tomado el Estado en una sociedad cada vez más jerarquizada que para este periodo del siglo IV y del siglo V ya podemos decir que se divide en verdaderas castas. A la cabeza de estas castas están los senadores, que ya no son los mismos senadores de antaño que acompañaban al emperador o que habían gobernado la República Romana, son simplemente una élite económica de grandes propietarios y de magistrados con dignidades honoríficas, pero sin ningún poder político, más con todo el poder económico del imperio, al punto que son dueños de regiones enteras, y esto hará que entorpezcan el funcionamiento del Estado al empezar a dominar a poblaciones enteras del imperio, obligándolas a atarse a la tierra, a prohibirles abandonar las tierras, haciendo que los campesinos romanos en este final del Imperio Romano se parezcan más a los siervos medievales que a los grandes colonos que dominaron el Mediterráneo y que venían de Roma o de Italia. ¿Listo? Dos hechos van a cambiar la historia de este imperio y explican el futuro del Mediterráneo y de Europa. Lo primero es que desde el año 392, justo antes de que muriera Teodosio, el cristianismo, por primera vez en su historia, se convierte oficialmente en la religión del Estado romano. Les dije que había un emperador que se había convertido al cristianismo, pero eso no convertía al imperio romano en un imperio cristiano. Teodosio es el que prohíbe los cultos paganos y va a imponer el cristianismo como religión oficial. Y después de este periodo, que ya estamos al puro final del Imperio Romano, piensen que esto es el 392 y en el 410 llega Alarico a saquear Roma. En este proceso, la Iglesia asumirá un rol importante, un rol primordial en el Imperio Romano tardío. Ahora va a ser una institución oficial, muy nueva, copiada, como les decía, de la organización administrativa del Imperio Romano, y el paganismo, que hasta ese momento era la religión más importante y mucho más vital incluso que el cristianismo, va a quedar desarraigado, va a perder el favor de los emperadores y sobre todo el presupuesto estatal, y al quedar desarraigado se relegará en las zonas rurales al punto que pagano, la palabra pagano nace en este proceso. Pagano quiere decir campesino romano. El paganismo será la religión de esos campesinos y las ciudades se volverán ciudades cristianas. Ahora, al igual que el emperador, la iglesia va a tratar de imponer su autoridad. El papa en Roma intentará imponerse a los metropolitas o a las diferentes diócesis, y los obispos a su vez van a estar encargados, como los senadores, de dominar ciertas regiones. Solo que hay un hecho adicional. En todo este proceso, en Egipto o en los desiertos de Egipto, de Siria, de lo que es hoy en día Turquía, empieza a surgir un movimiento de ascetismo moral que es el monacato, ¿sí? La aparición de los primeros monjes, que ahora van a ser muy populares porque estos monjes son santos en vida, que le muestran a las personas cómo ganar el favor de Dios y cómo ganar el favor de Dios no solamente ellos, sino el imperio también. Según la regla de los padres egipcios que organizan los primeros monasterios, estos monjes empezarán a fundar lugares similares en el resto del imperio donde no había desiertos, pero la idea era imitar esa manera de aislarse que tenían en Egipto, y por eso los primeros monasterios en Europa serán fundados en montañas o en lugares supremamente alejados. Y el ejemplo ideal de todo esto es uno de los
personajes, digamos, de los primeros protagonistas de la Edad Media o el último gran protagonista de la antigüedad, ¿sí? Es San Martín de Tours, uno de los primeros santos de la Europa cristianizada, que muere en el año 397 en el Valle del Loira, tras luchar contra el paganismo de los bárbaros. ¿Sí? El resultado de todo este proceso será fabuloso, porque muchos historiadores además ignoran esto. Para el momento en el que Roma empieza a caer, la palabra romano y la palabra cristiano se vuelven sinónimos, ¿sí? Y esto quiere decir que los que estarán encargados de transmitir la romanidad, la civilización romana a las siguientes generaciones, serán justamente esos obispos y esos monjes cristianos, ¿sí? Que a su vez modificarán la romanidad. Ese es el primer hecho, y no es un hecho pequeño, porque la civilización europea está naciendo acá. El segundo hecho es que si el cristianismo refuerza esa romanidad, el ejército la va a debilitar, ¿sí? Si bien la iglesia refuerza ese imperio, el ejército va a poder destruirlo. El ejército romano o las legiones romanas cuentan con solamente 200.000 soldados para cuidar unas fronteras bastante amplias. Piensen que 200.000 soldados es el ejército de un muy pequeño estado hoy en día, y es casi nada para proteger. Imagínense la frontera con Escocia, todo el Rin, el Danubio, nomás acá, ¿no? ¿Cuántos soldados se necesitan? Toda esta frontera del sur contra el Sahara, ¿sí? Y sobre todo, más peligroso aún, estas fronteras del este, donde los persas, que tienen ejércitos poderosos, también amenazan con incursiones. Y de hecho, no solamente son amenazas, sino realidades, porque en varias ocasiones los persas se van a tomar Antioquía, se van a acercar a Egipto e incluso empezarán a entrar en el corazón de lo que llamamos Asia Menor. Bueno, esas fronteras, sobre todo las del norte, acá les pongo la flecha, se conocen en el Imperio Romano como los limes o los límites del imperio. Pero para este periodo posterior o durante el reinado de Teodosio, están completamente expuestas. Porque la diferencia entre pasar por esos limes en la época del primer emperador Augusto y pasar por ellos en la época de Honorio o de Arcadio es un paisaje completamente diferente. Si ustedes hubieran pasado por estos territorios en la época de Augusto, verían soldados romanos aguerridos que acaban de conquistar el mundo y que constantemente penetran en tierras germanas para mantener a esos pueblos sometidos. Sin embargo, a principios del siglo V, lo que nos encontramos es algo radicalmente diferente. El soldado romano ahora es un bárbaro. Ya no habla latín ni siquiera, habla lenguas germánicas. Y esto quiere decir que desde la crisis del siglo III, básicamente el ejército romano está controlado por los futuros invasores, por todos esos pueblos del norte que terminarán sumergiendo la parte occidental del imperio. Ese es el suicidio de Roma. Roma le entrega su mayor fuerza, las legiones, a sus enemigos. ¿Quiénes son estos bárbaros ahora? ¿Sí? Hay básicamente dos tipos de bárbaros relevantes para los romanos que ya les mencioné. Los primeros son los persas, que es una gran civilización, pero que no va a estar en condiciones realmente de amenazar el corazón del imperio. Está muy lejos Persia. Y los otros bárbaros son esos pueblos del norte que normalmente hablaban lenguas germánicas, como el alemán hoy en día, como el sueco, ¿sí? Y algunos pueblos de la estepa, nómadas, que hablaban lenguas iraníes, pero sobre todo germanos del norte. Y esos germanos rodeaban todas estas fronteras desde el Mar Negro hasta el Canal de la Mancha, básicamente, y los podemos dividir en tres grupos diferentes. Los primeros son los pueblos germánicos del mar, los anglos, los sajones, los frisones,
que viven más o menos en estos territorios, o después los lombardos, que todavía viven en la edad de hierro y en comunas tribales y que, paradójicamente, al haber estado mucho tiempo en contacto con Roma, son los más, digamos, los que han vivido menos evoluciones tecnológicas en Europa del Norte. Después, entre el Rin y el Danubio, más o menos en este territorio que les estoy pintando, en los bosques de Germania, viven unas tribus germanas o unas confederaciones de tribus germánicas que son soldados poderosos que van a ser protagonistas durante la caída de Roma, sobre todo los francos, los alamanes, los marcomanos, ¿sí? Van a ser la segunda oleada de invasiones del imperio. Y por último, tal vez los más importantes en el siglo V, más no después, serán esos germanos que se encontraban en todo este territorio, que es básicamente hoy en día Ucrania y Rumania, al norte del Danubio, y que son los germanos de la estepa, que es un tipo de germano muy diferente que llega después a Europa, que descienden de las costas del Báltico y al instalarse en las estepas euroasiáticas van a aprender a cabalgar. Van a aprender a cabalgar de esos nómadas de la estepa y por eso serán los enemigos más rudos de Roma, porque tendrán la capacidad de movilizar inmensas caballerías. Esos son dos grupos, o un grupo que se divide en dos, básicamente. Los ostrogodos y los visigodos. Básicamente la diferencia entre los dos es quién entra primero a Roma. Los visigodos entran primero y después serán los ostrogodos. Y esa es la diferencia básicamente en el nombre de estos dos. Entonces, paradójicamente también, estos pueblos que viven en la estepa, conviviendo con nómadas, son los más desarrollados de todos los germanos. Entendiendo esto, quisiera que viéramos cómo entran al imperio, porque van a llegar básicamente en dos etapas. Bueno, la primera es la presión que van a ejercer los hunos sobre todos estos germanos del norte. Los hunos, ¿sí?, cuyo rey famoso es Atila, ahorita hablaremos de él, es un pueblo que no es de origen europeo, es un pueblo nómada. Parece ser que hablaban una lengua turca, ¿sí?, o una lengua turca o una lengua mongola, pero venían básicamente de lo que es hoy en día Mongolia. Cuando miramos cómo cae Roma, entendemos que al mismo tiempo el imperio persa y el imperio chino están viviendo las mismas invasiones. Y esos tres imperios van a sufrir por la llegada de los hunos. Los hunos intentan invadir China, son repelidos y empiezan a avanzar por toda la estepa euroasiática hasta que cruzan el Volga y se van a encontrar ahí con los primeros germanos. Cruzan el río Don en el año 375 y derrotan a los godos, visigodos y ostrogodos, eh, que les va a abrir las puertas de Europa. Y esto tiene todo que ver con la caída de Roma, porque esos godos van a tratar de buscar refugio. Los hunos son un ejército invencible y paradójicamente esos germanos van a pedirle apoyo al imperio romano, van a balanzarse sobre el Danubio y van a pedir permiso de cruzar el Danubio para salvar sus vidas de los hunos. Los emperadores romanos, entendiendo que había algo que estaba sucediendo más allá de unos tales hunos que venían cabalgando y aplastando a los pueblos de Europa, pues van a permitirle en un principio a los visigodos cruzar el Danubio y protegerse dentro del imperio. Por eso, cuando los historiadores de antaño nos dicen que el imperio romano cayó por invasiones de bárbaros aguerridos que querían destruir la civilización romana, la historia es completamente diferente. Son bárbaros, porque así los llaman los romanos, del norte, que van a pedir permiso para protegerse y van a recibirlo de los romanos. Sin embargo,
Estos pueblos que no conocían realmente la civilización romana y el modo de vida romano, van a cruzar el Danubio y van a ser vistos como hostiles por la población local. Eso llevará a que los emperadores romanos intenten traicionarlos, movilicen el ejército a la ciudad actual de Edirne, Adrianópolis, en el año 378, para destruir por sorpresa a los visigodos, y los visigodos van a salir vencedores, no solamente vencedores, van a destruir el ejército romano, anunciando el final de este estado. Entonces, de nuevo, ¿por qué los visigodos van a atacar el imperio? Porque los romanos los van a traicionar realmente y los van a tratar de destruir. Otra de esas historias que no nos han contado, porque, de nuevo, quien escribe la historia, pues estos estados y estas poblaciones europeas que se dicen herederas del imperio romano. En fin, después de esto, vamos a tener a los visigodos sueltos, caminando, deambulando por el imperio romano sin que haya un ejército que los pueda expulsar o controlar. Y por eso vemos que después de la batalla de Adrianópolis, Alarico, el rey de los visigodos, va a llegar hasta Grecia, no va a encontrar mucho que saquear, después va a pasar por todos los Balcanes y va a entrar a Italia, y es ahí cuando en el año 410 decide que va a saquear Roma como retaliación, y esto va a generar un choque moral gigantesco. ¿Sí? Les recomiendo un libro que se escribe justamente en este momento, que es La ciudad de Dios, de San Agustín. No para que lo lean necesariamente con una lectura religiosa, aunque también es posible, sino porque es un testimonio de un romano de la época que vive en Cartago, en ese momento, que relata qué está pasando en el año 410. Por eso San Agustín es tan importante y además es una de las mentes más brillantes de la historia occidental. En fin, tras 800 años de tranquilidad, Roma es capturada. En el año 418, 8 años después, el emperador Honorio, entendiendo que no tenía mucho poder ya, decide darle a los visigodos un estatuto legal y los va a convertir en un pueblo federado del imperio romano. Es decir, legaliza su presencia dentro del imperio. Y esto es un asunto de no retorno, porque por medio de una ley romana, lo que va a hacer Honorio es crear oficialmente el primer reino bárbaro en el imperio romano. Este reino bárbaro que se instala en lo que es hoy en día Aquitania, el sur de Francia, es el inicio literalmente de la Edad Media. Es el primer reino de esos que veremos en los siguientes 1000 años. Esa es, digamos, la primera etapa. La segunda etapa, que empieza un poco antes de esta decisión de Honorio, pues es el resultado de la primera, y es que si un ejército romano es destruido por los bárbaros y un emperador romano está a punto de legalizar la presencia de esos bárbaros dentro del imperio, pues otros bárbaros van a tratar de hacer lo mismo porque todos quieren huir de Atila, el rey de los hunos. Así de sencillo. Y por eso, en medio de todo este caos de pueblos corriendo por todas partes, en una especie de efecto dominó que generan los unos, pues van a tratar de buscar su oportunidad de cruzar las fronteras de un imperio que ya no tenía la capacidad ni siquiera de tener soldados en su frontera. Y por eso, este segundo momento inicia el 31 de diciembre del año 406, cuando el Rin se congela y empiezan a cruzar el río a pie otros pueblos germánicos como los vándalos, los suevos y los alanos, que se van a instalar en diferentes regiones del imperio. Entonces, para este periodo, el panorama del Imperio Romano de Occidente ha cambiado bastante. Oficialmente es el Imperio Romano, pero la realidad es que se van a crear diferentes reinos. El reino de los suevos, en lo que es hoy en día Galicia y Portugal, el reino de los visigodos en Aquitania, que después llegarán hasta Gibraltar, el reino de los burgundios, en lo que es hoy en día
Borgoña, de ahí viene el nombre Borgoña, el ducado de Alamania, por ejemplo, acá el reino de los francos, más el reino de los ostrogodos, los lombardos que están a punto de cruzar las fronteras e instalarse en lo que es hoy en día Lombardía. Bueno, entonces todo este proceso hará que los emperadores tengan que darle a todos estos pueblos el mismo estatus que a los visigodos. A todos estos pueblos los van a nombrar federados. ¿Mm? Y los emperadores pasarán las últimas décadas del Imperio Romano de Occidente tratando de controlarlos e incluso en este momento de extrema crisis saldrán grandes generales romanos que van a poner en peligro la presencia de estos bárbaros dentro del imperio, como el último gran general de Occidente, el general Aecio, un romano que se había formado en la corte de Atila, que sabía cómo luchaban los hunos y que va a aplicar estas estrategias y tácticas de los hunos para derrotar a los germanos. Sin embargo, el Estado romano ya estaba en un proceso de muerte lenta que se va a acelerar entre el año 450 y el año 476. Entonces veamos qué pasa en esa segunda mitad del siglo V. ¿Mm? Ya han entrado los romanos, ya se les ha dado un estatuto legal, pero todavía hay emperadores. Oficialmente estos son pueblos bajo la autoridad del emperador romano. Sin embargo, la presencia de los hunos va a hacer que el peligro esté latente ahí. ¿Sí? Los hunos se van a instalar firmemente en Europa. Su capital no sabemos exactamente cómo era, porque los hunos, al ser un pueblo nómada, no construían en piedra, sino en madera, entonces no tenemos casi nada de los hunos. Tenemos algunos objetos que fueron dejando en el camino entre Mongolia y el Rin, que es fantástico. Muchos de esos objetos se encuentran hoy en día en el Museo Hermitage, el Hermitage de San Petersburgo, en Rusia, como sillas de montar, objetos de decoración de los hunos, pero no hay mucho más. El punto es que se instalan firmemente en lo que es hoy en día Hungría, que el nombre de Hungría no es un azar. Hungría es la tierra de los hunos, ¿sí? Y digamos, es una historia que se nos sale ahorita de la caída del Imperio Romano, pero es un lugar con unas estepas, no sé si algunos de ustedes han visitado, por ejemplo, el lago Balatón, son estepas muy parecidas a las que encontramos en Siberia. Entonces, es un lugar al que llegan normalmente los invasores nómadas de la estepa en Europa. En fin, el punto es que en el año 449, los hunos, unidos por Atila, que ha sido, ¿no?, considerado como el castigo de Dios, van a entrar por primera vez al Imperio Romano y van a crear un terremoto en el imperio. Van a destruir muchísimas ciudades de las Galias, lo que es hoy en día Francia, la ciudad de Metz, la ciudad de Reims, la ciudad de Troyes, van a ser destruidas. París, que en ese momento se llama Lutecia, se salva de milagro, y es ahí cuando Aecio decide aliarse a los visigodos y les dice algo muy sensato, y es: si los romanos y los germanos no se unen, los hunos van a destruir a todo el mundo. Entonces, Aecio lidera un ejército romano visigodo, que es más visigodo que romano realmente, y logra una increíble victoria que hasta el día de hoy es recordada por los europeos, la batalla de los Campos Cataláunicos en el año 451, que es celebrada como la gran victoria sobre los hunos, pero realmente los hunos no van a ser derrotados, otra de esas ficciones de la historia. Sencillamente Atila da media vuelta y decide entrar a Italia por otro lugar, ¿sí? Y en ese proceso en el que Atila evita el ejército de Aecio, Aecio termina siendo asesinado por el emperador del momento, porque el emperador tenía celos de la victoria de este general, y con el asesinato de Aecio muere la última esperanza del imperio romano. Después de esto, el emperador,
completamente desprestigiado, ya no tiene ningún poder. Y paradójicamente, y es acá donde conectamos con la introducción, paradójicamente, el principal representante del Imperio Romano en Occidente, adivinen quién va a ser, el sacerdote de Roma, el Pontifex Maximus, que vamos a conocer después como el Papa. En ese momento el Papa se llama León, y León es el que va a ir hasta el norte de Italia, por donde estaba entrando Atila, que iba a Roma a destruirla. Roma había sido saqueada, pero no había sido destruida, y probablemente si hubieran llegado los hunos, Roma no existiría hoy en día, sencillamente. Y el Papa se entrevista con Atila, no sabemos qué le dice, sabemos que le paga una suma de dinero colosal y logra que Atila dé media vuelta y vuelva a su capital en la actual Hungría. Gran victoria del Papa, que salva la romanidad y como un hecho paradójico de la historia, Atila, en medio de la celebración por todo el dinero que le había dado el Papa, bebe tanto alcohol que por la noche, cuando está terminando la fiesta, sufre una hemorragia por la nariz y se ahoga con su propia sangre y desaparece Atila. Pero el Imperio Romano no va a alcanzar a mejorar su situación. Esto lleva finalmente a la desaparición, o sí, a la desaparición del último emperador del Imperio Romano de Occidente, cuando el último ejército romano se rebele, dirigido por un bárbaro, Odoacro, que es un germano, ¿no? Que le va a pedir al emperador Rómulo Augustulo los mismos derechos para los germanos que tenían los romanos. Es una gran paradoja porque este último emperador tiene los dos nombres más prestigiosos de la historia romana. Rómulo, el fundador de Roma, Augusto, el fundador del imperio. Rómulo Augustulo va a ser destronado por Odoacro en el año 476 y con él el Estado romano de Occidente desaparece. No va a ser asesinado porque todavía hay un gran respeto hacia la idea de Roma, y por eso Odoacro va a tomar las insignias imperiales, que es la diadema y el cetro, pero sobre todo la diadema, y se las va a enviar al emperador romano que estaba en Oriente, en Constantinopla, que es Zenón, y por eso de ahí en adelante ya no hay emperadores en Occidente, solo en Oriente, y ahí empezamos a hablar en Oriente del Imperio Bizantino. Espero que eso sea entonces claro. Aquí inicia entonces el tiempo de los reinos bárbaros, ¿sí? Sobre todo con la creación del que será el reino bárbaro más exitoso de la Edad Media y casi que el creador de Europa como idea es el reino de los francos. El reino franco se funda entre el año 481 y el 511, es decir, cuando el Estado romano ya ha desaparecido y este Estado franco, que en un principio es muy pequeño, tiene una particularidad que ninguno de los otros pueblos germánicos posee. Y esto es lo que lo hace el pueblo más importante de la Edad Media. Eh, lo primero es que es el único pueblo germánico que nunca pierde su contacto con su patria de origen. Es decir, nunca se va a desligar de su origen ni va a quedar como una isla germana en un mar romano, ¿sí? Y por eso los francos pues serán fuertes, porque lograrán sumar dos civilizaciones y unirlas bajo su poder, mostrando que la victoria realmente en la caída de Roma era lograr la continuidad de la romanidad, de la civilización romana. Entonces, estos francos entran o cruzan el Rin, que es la frontera del antiguo Imperio Romano, ya muerto, y van a ser liderados por un personaje llamado Childerico I. Childerico I, que es un personaje que realmente no sabemos si existió de verdad, porque no tenemos muchas fuentes. Lo único que tenemos es un anillo de Childerico, o Childeric, que muere en el año 481, pero su hijo
Es un personaje histórico y es el fundador de la monarquía francesa y de las diferentes monarquías de la Edad Media. Es el hijo del Clodoveo I, el famoso Clovis de los franceses, que es un personaje revolucionario, porque tiene un pie en la antigüedad romana y un pie en la Edad Media europea. ¿Mm? Clodoveo I cruza el Loira y va a crear un reino, pues en un vacío de poder de un imperio romano desaparecido, crea un reino en el norte de la Galia que tiene una segunda característica particular. No solamente que nunca pierde el contacto con su patria de origen, sino que Clodoveo es el único, óiganme bien, el único rey bárbaro que se convierte al cristianismo en este periodo. ¿Sí? O por lo menos que se convierta al cristianismo del Imperio Romano, porque hay muchos cristianismos, pero el cristianismo del Imperio Romano, si me permiten un paréntesis, es ese cristianismo de los concilios ecuménicos que terminan con el concilio de Calcedonia. Los católicos y los ortodoxos son dos cristianismos o dos iglesias que vienen del concilio de Calcedonia, que es el que define el dogma cristiano y esta idea de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es en lo que se ponen de acuerdo ortodoxos y católicos. ¿Listo? Ahora, es el único rey que se convierte a ese cristianismo y esto es fundamental. El 25 de diciembre del año 498 van a organizar una ceremonia en la ciudad de Reims para para bautizar a Clodoveo y lo va a bautizar uno de los primeros santos de esta historia medieval, que es San Remigio, y con esto Clodoveo se va a convertir en el campeón de la iglesia imperial, porque la iglesia romana sobrevive a la caída del imperio, va a buscar protectores y lo va a encontrar en el único rey que se convierte a esta fe, o el primero. Tarde o temprano todos se van a convertir a este cristianismo, pero el primero es el que va a tener la delantera. Clodoveo crea una nueva capital, una ciudad romana que ya existía, llamada Lutecia, y le va a ir cambiando el nombre con el tiempo, que se va a llamar París. ¿Sí? La capital de este reino franco va a ser París, refundada el 27 de noviembre del año 511, y desde ahí va a crear los cimientos de un reino que va a unir a romanos y germanos. Esto es muy importante porque durante toda la Edad Media y hasta el último rey de la historia francesa, que, eh, que es destronado en el año 1848, los reyes de Francia, salvo dos, se coronaron siempre en la ciudad de Reims, siguiendo la tradición del primer rey cristiano de los francos. Ahora, cuando digo francos, no deben confundirlos con los franceses. Obviamente la palabra Francia, Franquia, es la tierra de los francos, pero los francos es un pueblo germánico, no hablan francés. Los francos es básicamente Francia, Alemania y los Países Bajos de hoy en día. Entonces, los francos son los creadores de todas esas regiones que van a ser dominantes en la historia europea hasta hoy, porque ¿dónde están las capitales de Europa hoy en día? Estrasburgo, Bruselas, Luxemburgo, están en el corazón de las tierras de los francos. Lo que estamos viviendo acá con Clodoveo es un cambio de civilización. El eje de poder del mundo mediterráneo está cambiando y ya no es Roma ni Italia, se está desplazando cientos de kilómetros al norte, a este lugar al norte del Loira y al sur del Rin. Otros reinos van a aparecer, como les decía, el reino y ducado y después reino de los alamanes, que son diferentes tribus germanas dispersas que crean un reino. De hecho, el nombre alamán viene de todos los hombres. Ale, maner, quiere decir todos los hombres.
No hay una identidad como tal. No se imaginen que los francos son todos conscientes de ser francos, los visigodos también no. Son confederaciones de tribus germánicas. Y estos alamaner se instalan en lo que es hoy en día Alsacia, terminan siendo sometidos, como todos los otros pueblos germánicos, terminan siendo sometidos por los francos, al punto que ya para la época de Clotario, el siguiente rey después de Clovis, los francos han entrado, han llegado hasta los Pirineos y están a las puertas de Italia. Ya dominan una buena parte de esas antiguas Galias romanas. Hay tres reinos adicionales que les quiero, pues ya les mencioné, pero que van a ser importantes hasta cierto punto. Al norte del África se van a instalar los vándalos, y que de hecho San Agustín nos cuenta cómo llegan estos vándalos también a Cartago. En España, como les decía, se van a instalar los visigodos y ese reino visigodo solo desaparece cuando los árabes o los árabo-musulmanes invaden la península, es decir, va a durar hasta el año 670 más o menos. Y por último, los ostrogodos acá en Italia, que es un reino que va a ser destruido por los bizantinos en la época del emperador Justiniano. Se preguntarán qué sucede con con la Gran Bretaña, ¿sí? Porque hay una pequeña Bretaña en Francia, la Gran Bretaña, pues acá la presencia romana desaparece definitivamente. Los anglos y los sajones cruzan el Canal de la Mancha, se van a encontrar con las poblaciones locales que son celtas y realmente durante muchos siglos esta isla va a ser un verdadero caos entre germanos, celtas y después también vikingos. Espero que eso sea claro, porque ahorita en la segunda parte vamos a entender justamente que si bien el Imperio Romano como Estado desapareció, lo que va a suceder con los francos ante todo es una continuidad. No es solamente una ruptura, hay una continuidad de la civilización romana que va a mutar para convertirse en una civilización cristiana medieval. Pero eso lo vamos a ver después de la pausa. No se vayan a despegar de este live, nos falta lo más importante. ¿Qué es Ilustre? Ilustre es una plataforma de divulgación cultural creada para toda la comunidad hispana del mundo. Buscamos que encuentren en nosotros un refugio donde puedan crecer intelectualmente, aprender sobre las civilizaciones más importantes de todos los tiempos y también encontrar un lugar donde entretenerse de la mano de los mejores especialistas en historia, arte, música, literatura, cine y mucho más. Por medio de una suscripción mensual o anual, podrán acceder ilimitadamente, donde quieran y a la hora que quieran, a todo nuestro contenido en video y en vivo. Cada mes, tendrán la posibilidad de ver más de 500 horas de cursos y conferencias preparadas solo para ustedes, para que puedan ampliar su visión del mundo y aprender sobre temas increíbles nunca antes vistos. Les damos la bienvenida a Ilustre, la nación de la cultura. ¿Cómo nació Ilustre? Como todo gran emprendimiento, Ilustre nació en el garaje de una casa. Juan Camilo Vergara, Manuela García Botero y Nicolás Vergara juntaron sus sueños y construyeron este gran proyecto con el fin de cambiar la sociedad por medio de la cultura. Ilustre pasó de tener una pequeña oficina en el comedor de los padres de Juan Camilo a tener un teatrino en uno de los barrios más increíbles de Bogotá. Allí tuvimos la oportunidad de compartir las mejores experiencias en diferentes disciplinas, así como comenzar a trabajar con nuevos panelistas. Años después, nos convertimos en una de las plataformas más importantes de Latinoamérica a nivel cultural, llegando a las casas de los hispanohablantes alrededor del mundo de la mano de los mejores especialistas.
Estamos de regreso. Algunas personas estaban escribiendo la palabra Roma en el chat de YouTube. Recuerden que para tener la bibliografía deben escribir la palabra Roma o en nuestro WhatsApp o en el chat que encuentran en nuestra página web. Ahí también pueden comunicarse con nosotros con la palabra Roma y les devolveremos automáticamente el link con los materiales adicionales de esta conferencia. Cualquier duda que tengan también ahí en ese chat de la página web la pueden resolver. La página web es www.ilustre.co. Y no se les olvide, si les está gustando este video, una muy buena manera de apoyarnos es dándole like a este video, compartiéndolo con las personas que ustedes conocen que les pueda gustar este tipo de contenidos para que cada vez seamos más hispanos alrededor de la cultura y no de las noticias trágicas que parecen, ¿no? Espantar a nuestro continente en Ilustre, como en muchas otras plataformas también en español. Pues la prueba de lo que hacemos es que no solamente hay malas noticias en el continente y que la cultura es una manera de unirnos, ¿cierto? Estamos acá ya, estoy viendo acá 4.544 reproducciones de este video, de este live en vivo. Entonces, pues es una prueba de esto. Vamos a continuar. Recuerden la palabra Roma no en el chat del YouTube, sino en el de nuestra página web www.co o en nuestro WhatsApp. Bueno, vamos a continuar acá y les estaba hablando de esa continuidad justamente de la civilización romana. Entre el siglo VI y VII, vamos avanzando un poco en el tiempo, hay un acercamiento de la civilización romana y de los germanos que antaño vivían del otro lado del Rin y del Danubio. Las particularidades de estos pueblos, de estas tribus germánicas, van a ser un obstáculo para su integración, pero el cristianismo va a ser un factor de unidad. Por eso el cristianismo es tan importante en la historia de Occidente. Uno puede ser creyente o no, pero el que no conozca la historia del cristianismo realmente se va a perder de la historia de Europa desde este momento hasta casi la actualidad. Entonces, el cristianismo va a ser esa especie de punto medio donde germanos y romanos podían convivir. Eso no es un pequeño hecho, es la creación de una nueva civilización, ¿sí? En la que todavía Europa está. Entonces, la germanidad, la romanidad, el cristianismo van a generar nuevas sociedades, nuevas instituciones, algunas heredadas del Imperio Romano y modificadas, nuevas economías, nuevas culturas, nuevas arquitecturas, ¿sí? El aporte de los germanos va a ser sustancial. Bueno, podemos decir que en términos demográficos no cambia a la civilización romana, son pequeños grupos realmente, no se imaginen hordas de millones de personas cruzando el Rin y el Danubio, cual serie de Netflix hoy en día, ¿no? Son algunos grupos de militares que cruzan con sus familias, pero son menos del 5% de la población del antiguo Imperio Romano. Entonces, demográficamente no tienen casi ningún impacto sobre esta sociedad romana. Y además su cohesión es muy frágil. Como les dije, ni siquiera son naciones. Eso todavía estamos a años luz de pensar en naciones. Son confederaciones de tribus, como los Alamaner. Entonces, desaparecen muy rápido también. Algunos son absorbidos en cuestión de una o dos generaciones y otros van a durar un poco más de tiempo. Y se sabe que esos líderes, esos reyes germanos tenían miedo de desaparecer. De ahí que muchos de ellos hayan practicado una política de segregación. Van a prohibir los matrimonios mixtos entre romanos y germanos, porque si no, en cuestión de una generación desaparecen. Solo los germanos podían cargar armas, por ejemplo, portar armas. Desde el punto de vista jurídico, van a estar ligados, como les dije, al imperio por medio de leyes, son federados y sus reinos se llaman feudos. Y su misión originalmente es proteger el imperio romano. ¿Sí? Su misión, ellos no llegan con la idea de destruir Roma, sino de protegerla, solo que tienen un modo de vida muy diferente del de los romanos. Entonces, a cambio de conservar sus reyes y sus leyes,
Roma les va a dar pertrechos y les va a permitir vivir dentro de su territorio. Pues es una invasión a medias realmente. ¿Qué cambian los bárbaros o los germanos hasta el día de hoy? El mapa lingüístico de Europa se modifica ligeramente porque los limes eran la frontera lingüística, el Rin y el Danubio. Hoy en día, las lenguas, o el alemán, por ejemplo, ha cruzado el Rin y básicamente en los siguientes 100 años después de la caída de Roma, esas lenguas germánicas avanzan muy fuertemente, pero se estabilizan ya para el siglo sexto y prácticamente no cambian desde ese momento hasta el día de hoy. Esto es un mapa de las fronteras lingüísticas de Europa actual. ¿Sí? En verde las lenguas eslavas, en azul las lenguas germánicas, en amarillo las romances y en blanco las lenguas fino-ugrias, que son lenguas que no tienen nada que ver con todas las anteriores, el estonio, el húngaro, por ejemplo, el finlandés, no son lenguas indoeuropeas. En fin, el derecho germano avanza. Realmente, una de las grandes características de manera increíble es que el derecho germano, que era muy inferior al derecho, el derecho germano sí, que era muy inferior al derecho romano, terminará siendo imponente en la Edad Media. Ese hecho de, por ejemplo, de resolver diferendos por medio de combates entre caballeros, eso no es el derecho romano, eso es el derecho germano, ¿sí? Entonces, este derecho romano avanza y penetra en el corazón de la romanidad y es un derecho que tiene leyes puramente orales, contrario al derecho romano, que es un derecho escrito, ¿sí? Y codificado. Entonces, son transmitidas estas leyes por la memoria colectiva y por eso la Edad Media tiene un sistema judicial de costumbres locales, realmente, más que de códigos. Si hoy en día estos países tienen derecho romano es porque en el Renacimiento esto va a volver y va a volver porque en el Imperio Romano de Oriente, en Bizancio, se va a seguir codificando este derecho romano y después ellos nos van a enviar estos códigos, como el código de Justiniano que se escribe justamente en el siglo sexto, en el año 529. Entonces lo que tenían los germanos era un catálogo de delitos, como los que aparecen, por ejemplo, en el código de Hammurabi. ¿Sí? Esa ley del talión. Es algo muy parecido, es una manera de justicia bastante arcaica, pero que se va a instalar. Mm. Otro de las influencias importantes de estos primeros reinos es que muchos de ellos van a traer una herejía del cristianismo. Se van a convertir la mayoría de ellos, menos los francos, a un cristianismo que no era reconocido por la iglesia romana. Entonces, por eso van a vivir separados también por temas religiosos. Los germanos vivían separados de los romanos por la lengua, por el modo de vida, ¿sí? Por sus leyes, pero también por su religión, o sobre todo por su religión. Algunos o serán de esta herejía del cristianismo que se llama el arrianismo, o serán paganos, ¿sí? Y mientras fueron arrianos, no se pudieron integrar a estas poblaciones. Es solo al convertirse al cristianismo del imperio difunto que van a poder convivir con los romanos. ¿Mm? Entonces, es eso lo que hace justamente los francos un pueblo tan exitoso, porque desde muy temprano van a empezar a crear algo nuevo, se van a integrar muy fácilmente y van a crear una nueva élite que es las noblezas de Europa. Entonces, es con estos francos que inicia la fusión, la primera fusión entre romanos y germanos, y lo vemos en algunas instituciones. Primero que todo, la fusión de una minoría germana y una mayoría romana termina favoreciendo a los romanos. Por más de que los romanos hayan sido conquistados por estos reyes, son la mayoría y terminan siendo dominantes los romanos. Los hábitos romanos continúan. El modo de vida romano aparece como algo atractivo por su sofisticación. Hay un ejemplo brillante que se ha estudiado varias veces y es
la manera de enterrar a los muertos, que pareciera, pues, que no viene al caso realmente, pero es un ejemplo perfecto de cómo cambian las civilizaciones. Primero que todo, los romanos em, cremaban a sus muertos, ¿cierto? No los enterraban, el cuerpo no lo enterraban, sino lo cremaban. Piensen que Julio César va a ser incinerado en el foro romano. Y los germanos, por su lado, enterraban a sus muertos con su cuerpo directamente en la tierra y con sus armas. ¿Ok? Y lo interesante es que entre la caída del Imperio Romano, más o menos, ¿no? 476, hasta 100 años después, los arqueólogos que han estudiado los cementerios de Francia, sobre todo, van a ver cómo se modifica la manera de enterrar los muertos romanos y germanos. Es decir, va a aparecer un nuevo tipo de entierro que ya no podemos llamar ni romano ni germano, sino cristiano. Y eso es lo fascinante, porque están haciendo esa civilización cristiana que es la fusión de esos dos grupos. Entonces, la práctica romana decía que había que tener un sarcófago. Eso se va a mantener, ¿sí? Pero ya al muerto no lo van a enterrar con armas, sino en unas especies de ataúdes, eh, creando una simbiosis de los dos, ¿sí? Les quiero, de hecho, mostrar una imagen que, no sé, tal vez algunos de ustedes lo conocen. Es ese famoso casco de Sutton Hoo, que creo yo es el ejemplo perfecto de qué es lo que está sucediendo cuando cae el Estado romano. Y no es la muerte de Roma, es la simbiosis de Roma con otras culturas. Es un casco que va a ser descubierto, si no estoy mal, a principios del siglo XX. Y si lo vemos en en su diseño, es un casco completamente romano. ¿Sí? Piensen que este diseño para proteger las mandíbulas es algo completamente romano. Después tenemos un poco de cristianismo. Tenemos escenas con santos acá, si lo ven, ¿sí? Que claro, es romano, pero ya es romano tardío. Entonces tenemos un casco de diseño de los legionarios tradicionales con imágenes cristianas, pero sobre todo con mitología germana. Porque si ustedes ven esta figura que les estoy pintando, ¿sí? Es un dragón. Las cejas son las alas, el bigote del personaje es la cola del dragón y acá, ¿sí? En la parte de arriba tenemos los dos ojos del dragón, es decir, está subiendo por la cara del personaje. Es absolutamente fascinante porque esto es un ser mitológico de los germanos. En un casco tenemos tres cosas: Roma, Germania y la Europa cristiana. Eso es lo que está apareciendo. Por eso, de nuevo, vuelvo a la pregunta: ¿realmente Roma cayó? ¿Cómo cayó? ¿Sí? ¿Quién se atreve a decir que cayó y desapareció del todo? Acá está la prueba de que hay una continuidad realmente. Entonces, esos reyes que entran a un imperio romano pues, que respetan, o si no, no hubieran llegado a este territorio, se hubieran ido a otra parte, ¿sí? Van a respetar también sus instituciones, por más de que ya no haya un emperador. Las estructuras del Imperio Romano se demoran siglos en desaparecer. Los funcionarios del Imperio Romano continúan existiendo hasta 150 años después. Un rey ostrogodo como Teodorico tenía un senado y cónsules. Realmente el senado romano no desaparece con los germanos, desaparece cuando los romanos de Oriente intentan recuperar Italia y las guerras son tan desastrosas que los mismos romanos destruyen la romanidad en Italia. Es una de las grandes paradojas en la época de Justiniano. En las cortes de estos reyes se habla latín. Las monedas, es fascinante, yo soy coleccionista de estas monedas. Las monedas de este periodo parecen los emperadores como, perdón, los reyes como emperadores romanos y se escribe todo en latín y son acuñadas a la romana, pero el personaje que está ahí es un rey bárbaro, ¿sí? Con inscripciones imperiales. Entonces, de nuevo, es otro ejemplo fascinante de la continuidad. La verdadera innovación
donde yo siento que el Estado romano y la civilización romana realmente son borradas, es en la noción de Estado, justamente, en la manera de escoger el soberano, por ejemplo. Ya no va a ser un soberano escogido por los militares, aclamado por el pueblo y votado por el Senado, que era la tradición romana, sino que ahora es un puesto heredado, ¿sí? O elegido por unos nobles. El ejemplo de los francos. Los francos, la primera dinastía franca es la dinastía de los merovingios y el rey siempre tiene que ser un merovingio, hijo de un rey merovingio, ¿sí? Y otra de las particularidades es acá donde ya tenemos los dos pies en la Edad Media, es que esos reyes, cuando van a morir, dejan su reino a todos sus hijos, no a uno solo. Entonces, cada uno de estos reinos se va a ir subdividiendo en pequeños reinos, al punto que terminaremos llegando a una Europa feudal con pequeños feudos. ¿Sí? Esa noción de la república, de la cosa pública, la res pública, del bien público, del Estado, no existe. Ahora lo que domina es el poder privado del rey. El Estado no existe, la tierra le pertenece al rey, punto. ¿Sí? Los reyes están por encima de todo, por encima del bien público y tienen un poder que se llama el ban, que es el poder de ordenar, obligar a las personas a hacer algo, porque ellos son los protectores, ven a su reino como su propiedad privada, básicamente. ¿Sí? Es un concepto muy pagano también. Y Europa tardará muchos siglos en volver a recuperar esa noción de Estado, de bien público. De hecho, cuando la recupera ya empieza a terminar la Edad Media. Entonces, a nivel local, esto es digamos a nivel general, pero a nivel local, diferentes estudios han mostrado que las instituciones romanas no solamente continúan, algunas que habían desaparecido reaparecen 50, 60 años después. Por ejemplo, en algunas regiones del reino de los francos, en ciudades importantes encontramos un funcionario del Imperio Romano que se llama el conde y después encontramos el duque. ¿Sí? El conde es un personaje que dirige los tribunales de hombres libres en las ciudades. El duque es como el vicario, es un gobernador de una región un poco más grande. Después esto se volverá un título nobiliario, pero originalmente es una función pública que reaparece. ¿Sí? ¿Qué pasa con la sociedad, por ejemplo? Los altos cargos públicos van a empezar a ser dominados por unas clases pudientes en las que cada vez nos cuesta más saber si son romanas o germanas. Así como en los cementerios empiezan a diluirse las fronteras entre estos dos mundos, estas dos civilizaciones, en las élites también. Podríamos hablar del pueblo como tal, pero como no hay registros escritos ni muchos estudios sobre el tema, pues es más difícil de hablar. Por eso tenemos que contentarnos con los que nos dejan registros escritos, que es esta élite. Y sabemos que para el siglo VII ya hay una aristocracia romano-germánica, que es la fusión, ojo, de los senadores romanos, que eran los terratenientes, con las élites guerreras germanas, y van a terminar dominando esos dos campos. Van a terminar siendo élites guerreras que dominan la tierra. ¿Sí? El matrimonio entre senadores y guerreros germanos, básicamente. Digamos, poniéndolo de manera excesivamente simple. ¿Cómo vemos, por ejemplo, esta fusión? En los nombres que usa esa élite. ¿Sí? El nombre romano desaparece. El nombre romano se componía de tres nombres: Cayo, Julio, César. ¿Sí? El nombre germánico es un solo nombre. Finalmente, la élite romana olvida sus tres nombres y termina adoptando nombres germanos. ¿Mm? Para el año 700, ya para los historiadores es absolutamente imposible saber si un aristócrata es de origen romano o de origen germano. En los 50 años antes, todavía algunos por el nombre, por el uso de ese nombre o por tener dos o tres nombres se puede saber, pero después ya es imposible, porque ya hay una nueva civilización. En términos, por ejemplo, de los esclavos,
¿Mm? Los germanos y los romanos usaban esclavos. Son sociedades esclavistas. Y eso hará que la esclavitud romana continúe. La esclavitud romana, su origen es la guerra y el comercio. Pero hay novedades. De nuevo, las condiciones jurídicas y económicas de esos esclavos se van a ir modificando. Porque como ahora no hay un Estado central que proteja a la población de esas élites, como ya estaba empezando a suceder en el Imperio Romano, terminarán controlando directamente a los campesinos libres romanos y les terminarán prohibiendo del todo movilizar, salir de sus tierras. Y por eso, una de las instituciones más famosas de la Edad Media, que es la servidumbre, que son estos campesinos, ¿no?, que le pertenecen a un señor, el origen de la palabra es una palabra en latín que se pronuncia servus, y servus en latín no es campesino ni siervo, es esclavo, ¿sí? De ahí viene servil. Entonces, lo que está sucediendo es que estamos viendo surgir la Edad Media. Y estos campesinos no solamente son conquistados por estas élites, sino que el mundo se ha vuelto tan peligroso que estos campesinos, en muchas ocasiones de manera voluntaria, van a buscar protección de los terratenientes, ¿sí? Y a cambio de su protección, van a tener que trabajar para el señor y entregarle las tierras a este señor. Y por eso la relación entre siervos y señores será siempre así. El señor tiene una relación de protección del campesino y el campesino también va a participar en las guerras del señor. ¿Ok? En términos de economía, por ejemplo, los recursos ahora van a venir cada vez menos del comercio. Ahora el único valor seguro va a ser la tierra, como siempre en momentos de caos, pero los germanos que llegaron al Imperio Romano no tienen tierras, porque los senadores son los dueños de esta tierra. Entonces vemos cómo en la medida que estas élites se van fusionando, también el sistema agrario romano continúa, pero empieza cada vez a parecerse más a la típica escena medieval del castillo con sus fortificaciones alrededor. Que cuando uno en la Edad Media dice castillo, no se imaginen castillos en piedra. En la Edad Media los castillos son en madera. Esa es una idea que Hollywood nos ha vendido, pero realmente los castillos son en madera. Entonces, continúa durante 200, 300 años ese sistema agrario de la villa romana, que es esa unidad de producción agrícola muy típica del Imperio Romano, ¿sí?, que tiene entre 2.000 y 4.000 hectáreas y que se divide en dos partes, el ager y el saltus, que después será el castillo y las tierras de los campesinos. El ager es la tierra cultivada, los edificios útiles, la casa del señor, y el saltus es las tierras no cultivadas o periféricas y los bosques alrededor que se usan para la recolección de productos, pesca, cacería, miel, bayas, setas, madera. ¿Mm? Las pocas tierras campesinas que sobreviven a este periodo de cambios normalmente son muy pequeñas, apenas suficientes para la subsistencia. Son tienen entre 5 y 30 hectáreas. 5 es el mínimo vital para sobrevivir en la Edad Media y hasta la Revolución Industrial. Y a estos pequeños territorios se les llama los mansus, ¿sí?, que es una explotación familiar. Pero más allá de estas villas, después de la caída de Roma, las ciudades romanas continúan. ¿Sí? Todavía hay ciudades romanas, pues una ciudad, por ejemplo, como Milán, fue capital del Imperio Romano. Colonia es una colonia romana en Alemania, por eso su nombre. Entonces, esas ciudades no desaparecen. Algunas se achican porque la población no ha disminuido, pero persisten. Y todavía se llega a esas ciudades por las rutas romanas, que con el tiempo irán desapareciendo, pero en los siguientes 200 años las rutas romanas todavía están. Por ejemplo, en el Reino Franco, el tipo de ciudad romana que existe es el antiguo castrum, que es el origen, es la misma etimología de castrense. Castrum es una fortaleza
militar, una fortificación del Imperio Romano, que cuando el Imperio Romano era fuerte, pues acá solo vivían soldados, pero con el tiempo esos soldados se van a casar con mujeres locales. Los locales preferirán vivir cerca de estas fortalezas. Entonces, con el tiempo, en el Imperio Romano tardío, pasan de ser fortalezas a ser ciudades. Y cuando desaparece el Imperio Romano, ya no hay legiones, acá claramente, pero nos encontramos con que en sus suburbios siguen viviendo mercaderes que vienen de Grecia, de Siria, muchísimos judíos que se encargan del comercio en el Mediterráneo. Y vemos en excavaciones alrededor de estos antiguos fortalezas que 200 años después de la caída de Roma todavía llegan papiros de Egipto vía Marsella, que todavía llega trigo del África y de Sicilia, que el aceite de oliva de España se vende en la Galia, en el Reino Franco, y todavía se ven especias de la India y de China también que entran a estos lugares vía Narbona. Entonces, esa civilización romana va a desaparecer, pero va a tardar siglos en hacerlo, ¿sí? Y sabemos, por ejemplo, que hay un comercio intenso porque la mayoría de estos intercambios se hacen con una moneda romana, pues del Imperio Bizantino, pero que es lo que sobrevivió de Roma. Se han encontrado muchísimos nomisma, que es como el dólar de la época, es 3,89 gramos de oro, muchísimas de estas monedas en el norte de la Galia, en el norte de la Francia actual. ¿Por qué? Pues porque hay un comercio internacional. Estas monedas son acuñadas, por ejemplo, en Nicea, que es hoy en día en Turquía, pero las encontramos en Francia. Y ya no hay imperio romano, pero las estructuras comerciales siguen. ¿Sí? Y ya 200 años después sí, desaparecen y este mundo se empieza a enclaustrar, pero sobrevivieron 200 años. Y por otro lado, el rol de la iglesia continúa. ¿Sí? Me atrevería a decir, y creo que no es exagerado, que el único magistrado romano que todavía existe es el Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, que le llamamos el Papa, pero el Pontifex Maximus es una institución que remonta al origen de la ciudad de Roma. Y por si acaso no lo sabían, hubo sumos pontífices que no tenían nada de cristianos y que, ¿no? Por ejemplo, Julio César fue sumo pontífice de Roma y todavía no había nacido Cristo. ¿Sí? Entonces son esa institución sobre todo va a sobrevivir y la iglesia va a sobrevivir como institución romana. Y por eso en este periodo de pérdida del norte, el obispo es la figura central. No va a ser el emperador, más el obispo sí. Roma continúa entonces gracias a la iglesia. La iglesia, como les decía ahorita, es la heredera de la romanidad. Es heredera de la lengua romana. La lengua de la iglesia es el latín. ¿Ok? Porque para este periodo el latín no es que esté desapareciendo, es que el latín se está modificando y se está convirtiendo en el español, en el francés, en el rumano, en el italiano, ¿sí? En el catalán se está convirtiendo en otras lenguas. No es que el latín, se dice que el latín desapareció, no, es que lo que hablamos nosotros hoy en día es un latín que ha cambiado con el paso de los siglos. Entonces, la iglesia es heredera de esa romanidad y va a tener que tomar unas decisiones difíciles. ¿Qué salvar de la civilización romana? ¿Sí? ¿Qué le va a servir para sobrevivir y para mantener esa romanidad? Y por eso la iglesia en todo este proceso estará omnipresente como un punto de encuentro entre germanos y romanos. ¿Sí? Va a ayudar a los romanos durante las invasiones. Los obispos se van a volver los líderes locales y los gobernantes locales en muchas ocasiones dirigen las ciudades romanas. Y lo curioso es que esos obispos, la inmensa mayoría de ellos eran antiguos senadores, que cuando cae el Estado romano se convierten en obispos, van a donar su dinero a la iglesia y por eso la iglesia va a tener un poderío gigantesco. Y por eso también las ciudades son grandes centros religiosos que se van a empezar a llenar de santuarios, de catedrales, primero románicas y después con el tiempo catedrales góticas. Son tan poderosos
estos obispos, que los reyes francos, por ejemplo, en ningún momento se plantean gobernar el país sin la ayuda de los obispos. Es impensable, porque son los únicos que movilizan a la población, ¿sí? Entonces, por eso los reyes de la época se preocupan mucho de reunir a estos obispos en concilios episcopales para poder controlarlos mejor, ¿cierto? Y sobre todo, en términos de cultura, a mi manera de ver, Roma sigue muy viva, ¿sí? Esa iglesia se va a interesar por una vida intelectual y dentro de la iglesia tendremos el último esplendor de la civilización romana, porque de esa iglesia van a salir personajes que algunos son laicos, pero están dentro de ese mundo eclesiástico, que son, algunos los pensamos como verdaderos romanos, pero realmente son romanos de la Edad Media, posteriores a la caída de Roma. Personajes como Boecio o Casiodoro, que consideramos algunos de los más grandes intelectuales de la historia romana, pues ya no pertenecen al Estado romano, sino a reinos bárbaros. Y van a salvar la literatura romana. Boecio es el último gran traductor de la filosofía griega al latín, ¿sí? Casiodoro va a crear, después de la caída de Roma, miren las fechas, Roma cae en el 476, va a crear un sistema escolar de 2 ciclos que seguimos usando hoy en día, la primaria y la secundaria. Y ya no estamos en Roma, pero es un senador romano, ¿sí? Y el principal intelectual de todos, el más grande de este inicio de la Edad Media, es sin dudas Isidoro de Sevilla, una enciclopedia andante. Va a escribir ya, miren, siglo séptimo, estamos a nada de que llegue Carlomagno. Isidoro de Sevilla escribe una síntesis de la cultura romana y Roma lleva más de 150 años muerta como Estado. Estos libros se llaman las etimologías y es una enciclopedia del saber medieval, pero profundamente romano, porque escribe de medicina, de derecho, sobre la Biblia, sobre la liturgia. ¿Sí? Es el último esplendor, Isidoro de Sevilla. El primer esplendor medieval y el último de la antigüedad, porque de nuevo, en la historia, pretender dividir la historia por fechas no es muy acertado, porque la historia es un hecho es un proceso de constante cambio, son muchos procesos de constante cambio. Yo diría que las fechas son simples marcapáginas en el libro de la historia, ¿sí? Pero no son el inicio de ningún capítulo, ¿ok? Por otro lado están los monjes, ¿sí? Los monjes, que será ese clero regular, que se llama clero regular porque vive según una regla. Los otros, los sacerdotes, los obispos, son el clero secular porque vive en el seculum, en el siglo, con la gente. Ese clero regular, los monjes, pues van a estar aún más enclaustrados y la romanidad ahí se mantendrá mucho más tiempo, porque uno de los principales trabajos de este clero será copiar y recopiar los manuscritos romanos. Y si hoy en día tenemos escritos romanos es porque estos monjes durante siglos van a mantener en vigor esa civilización romana. De ahí, volviendo a este tema de San Martín de Tours, que la introducción del monacato que trae este personaje de Egipto y que muere en el 397 sea tan importante. Y por eso los monasterios serán figuras centrales de la cultura medieval, ¿sí? Es más, se produce algo fascinante con lo que voy a terminar y que es un poco provocador, pero es cierto. Roma nunca fue más poderosa que cuando cayó. Roma nunca conquistó más territorios que cuando el Estado romano desapareció. Y la prueba de esto es que solo con la caída del Estado romano la Iglesia va a poder desbordar las antiguas fronteras del Imperio romano y llegar a lugares donde el latín jamás hubiera llegado. Y les doy un ejemplo preciso. San Patricio en Irlanda. San Patricio va a convertir a Irlanda, que era
era el fin del mundo para los romanos. Y va a crear una iglesia irlandesa donde se escribía en latín, de solo monasterios, que después será el origen de muchas misiones de reconversión al cristianismo de Europa. Es una paradoja. Roma llegará a Irlanda en el cristianismo, Irlanda asumirá ese cristianismo romano y después re-romanizará al resto de Europa. ¿No les parece una situación bastante paradójica? Eso en el Imperio Romano probablemente no hubiera sucedido. En el año 590, por ejemplo, un irlandés, San Columbano, llega al reino franco y reevangeliza el norte de este reino. Va a fundar muchísimos monasterios, Luxeuil, San Gal, Bobbio, y finalmente llegará San Benito, un romano de la ciudad, que termina inventando, creando esa regla monacal que va a ser definitiva para la Edad Media, la regla benedictina. ¿Sí? Los monjes medievales que nos imaginamos son monjes de la regla benedictina. ¿Ok? Y este personaje entre el año 530 y 547 funda un tipo de monacato flexible, regular, creando un sentido de organización y del trabajo, por ejemplo, profundamente conectado con el campo, y por eso asociamos siempre a estos monjes benedictinos con la agricultura, con la producción de vino y de cerveza también, y que van a tener una gran influencia en la mentalidad medieval. En fin, para ir terminando con nuestra conferencia de la no caída del Imperio Romano, vuelvo a la pregunta inicial. Habiendo visto todo esto, ¿podemos decir que el Imperio Romano realmente cayó? ¿Qué cayó del Imperio Romano? Si realmente vamos a ver es una fusión y la entrada de Roma a la Edad Media adaptándose a diferentes cambios. Es más, yo iría más allá. Si cayó la parte occidental del imperio, ¿por qué nunca hablamos de la parte oriental del imperio, de Bizancio? ¿Sí? Los historiadores europeos están empeñados en convencernos de que Roma cayó cuando Odoacro destronó a Rómulo Augustulo en el 476, pero la historia verdadera es que en Constantinopla el Imperio Romano va a vivir 1000 años más. ¿Sí? Es más, la Edad Media termina con la muerte, la verdadera muerte del Imperio Romano, que es cuando los turcos musulmanes se toman la ciudad de Constantinopla en el año 1453. Entonces, si queremos hablar de la caída de Roma, tenemos que hablar de Constantinopla, de los turcos y del inicio del Renacimiento, más que el final de un Estado romano que realmente va a continuar durante muchísimos siglos y va a forjar la cultura de Europa hasta el día de hoy. Con eso me despido de ustedes. Espero haberles mostrado una manera de entender la historia pues, que se usa en la academia y que los libros de divulgación de historia, sobre todo de historia novelada, a veces por vender los libros o por crear mucho ruido, nos hablan es de las muertes, de las derrotas, de la destrucción, pero desde la buena historia, que es la que les recomiendo en los materiales adicionales, pues ese no es el tema, ¿sí? Ni por qué la historia es forjada por un personaje o un rey importante, sino que es un movimiento mucho más profundo, mucho más complejo, que nos permite entender mucho mejor cómo llegamos a nuestro mundo contemporáneo y todas esas fuerzas que siguen existiendo hoy en día y que van cambiando nuestras vidas, pero a veces nos convencemos que un político o un medio de comunicación cambian el mundo. Cuando vemos eso en una perspectiva de 500 años, pues nos reímos de esos políticos. Así que me despido de ustedes. Gracias a todos y recuerden que esto es Ilustre, la nación de la cultura. Chao, chao.